Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Una vez más, sean todos ustedes bienvenidos a su programa de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde vamos a estar entrando en la presencia del Señor, compartiendo en esta noche del precioso mensaje del Evangelio, la de Surah Jehulah, del Malhut Hashem. Aleluya, hoy vamos a seguir meditando. Recuerda que la palabra del Señor dice claramente: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hoy vamos también recordando lo que dice el Señor Jesús allí también cuando dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y hacen las que dan testimonio de mí. Basados en estos dos principios, vamos a escudriñar y vamos a meditar la palabra del Señor en esta noche. Hemos venido tocando un tema que lleva como título: siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech, Adonai, Yahshua HaMashiach, y estamos meditándolo de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Lucas. Allí lo que Lucas nos relata acerca de la vida de Hamashiach. Hemos venido caminando con Lucas y siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai, Yahshua HaMashiach. Hoy vamos a seguir mirando aquí acerca de la palabra del Señor. Vamos a estar mirando el capítulo 20 de Lucas, y vamos a meditar a partir del versículo 19 y hasta el 26. No lo voy a leer ahorita, sino que lo vamos a ir meditando hasta donde alcancemos a llegar, y vamos a estar meditando en ese precioso mensaje. Amén, bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor nos enseña aquí. El título que le he puesto dice de la siguiente manera, es el punto 132, que dice: es mutar mejes a César, es lícito dar tributo a César. Amén. Aquí yo utilizo la palabra mejes, que es tributo, es como una ofrenda, es como algo que se da, pero aquí estamos hablando de los impuestos que César cobraba no solamente al pueblo de Israel, sino lo cobraba, era un impuesto que se cobraba en todo el imperio, como hoy lo vemos en cualquiera de nuestras naciones, que a nosotros se nos cobra impuesto por, bueno, se cobra impuesto por casi todas las cosas. Hay países donde se cobra impuestos por muchas cosas, impuestos abusivos, impuestos que son exagerados, pero se cobra. Y en el tiempo del Imperio Romano existía también esta práctica de cobrar impuestos, donde la gente tenía que pagar lo que se llamaba tributo, que podría ser la palabra mejes, puede ser que allí se acomode a este tributo. Pero bueno, gloria a Dios. Aquí lo que vamos a mirar es si era lícito. Aquí hay algo interesante, ¿no? Me recuerda que César tenía a sus cobradores de impuestos, que cobraban ellos. El César, el imperio, la ley decía: ustedes deben cobrar tanto, y lo que le cobren de ahí para allá, entonces es para ustedes. Y entonces habían estos cobradores que venían y cobraban, extorsionaban al pueblo para enriquecerse cada vez más. Aquí entonces encontramos ya que nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai, Yahshua HaMashiach, está ya en Jerusalén. Ya está en Jerusalén, ya está a punto de ser sacrificado. Llegó el primer día de la semana, que nosotros conocemos como domingo. Estuvo allí 4 días enseñando, todos los días enseñando allí en Jerusalén, allí en el templo, y la gente escuchaba la palabra y veía la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de Rebe Melech, Adonai, Yahshua HaMashiach.
Y él recuerda ellos bien, y bien los escribas, los fariseos, los intérpretes de la ley, los Baalí Torá, los Peruchini y toda esta gente, a tentar al Señor. Todo el tiempo estuvieron tentándole, buscándole una caída. Y aquí hay una parte cuando el Señor, entonces, la semana pasada estuvimos viendo acerca de una parashá que el Señor, una parashá que el Señor había dado, y que le damos, perdón, una mashal que el Señor había dado, que era la mashal de los Coremín, que era de los labradores, que allí en el Evangelio de Lucas lo llama, el título que le ponen los labradores malvados, y el Señor empieza a dar esta machal acerca de estos labradores malvados, de la viña, de aquella que creen que es la viña, y habla de los abadín y toda esta cuestión nosotros estuvimos hablando, y el Señor está, nosotros vemos cómo esta mashal estaba enfocada a los líderes religiosos, estaba enfocada en los abadín, o los que nosotros llamamos los naví, que eran los abadín, que son los siervos, y que nosotros llamamos los siervos, los profetas. Los abadín, naví, los siervos, los profetas. Aquí el Señor está enfocado en eso, y también está enfocado en él mismo, como el Beni Ahubí, el Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo, Rey Melech Yeshua Mashiach, el Bejor, que era el heredero, el Bejor de la Bejorá, el heredero de la heredad. Y aquí ya el Señor les da esta mashal, y ahora vamos a mirar lo que dice, lo que acontece después de que el Señor da esta mashal, después de que el Señor da esta parábola. ¿Qué acontece? ¿Qué pasa? Está allí en Jerusalén, están buscándole la caída. De alguna manera hay que buscar cómo lo encontramos en algo para poderlo acusar. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acuérdate de esto, Él es el Cordero de Dios. Él es el que tenía que venir a entregar su vida en sacrificio vivo y verter toda su sangre para lavarnos a nosotros del pecado y librarnos de la muerte. De esa muerte espiritual, de esa separación que teníamos, que era eterna, esa separación eterna con nuestro Elohim. Ahora, Él vino como Cordero. Era necesario que Él no tuviera ningún defecto, no se le podía encontrar ningún defecto. Para que sea Hamashiach, tiene que ser sin defecto. Él es el Cordero. El Cordero representa a Hamashiach, y Jesús de Nazaret es Hamashiach. Él vino como Hamashiach, y allí el pueblo lo estaba alabando, lo estaba adorando como Hamashiach. Y ahora, entonces, vemos cómo vamos a mirar cómo los Sofrim y los principales, los Jacobenim y los Sofrim están buscando cómo hacerle caer. Los Baalí Torá, todos estos, los Peruchín, toda esta gente religiosa. Pues vamos a hablar vamos a comenzar hablando por los Roshei HaKohenim y los Sofrim, y los principales sacerdotes y escribas. Dice el versículo 19, del capítulo 20 del Evangelio de Lucas, de la siguiente manera: procuraban los principales sacerdotes, los Roshei HaKohenim, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron, escucha esto, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, esta mashal, pero temieron al pueblo. Aquí comenzamos, ¿no? Con los Roshei HaKohenim y los Sofrim. Ellos comenzamos con estos. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada en esta mashal de los... estábamos hablando acerca de lo que el Señor dice, la mashal de los Coremín, los labradores,
los labradores malvados, que ellos, hablábamos de que ellos, esto estaba señalando a los religiosos, a los líderes religiosos de la época, los que tenían que haber alimentado al pueblo, y en vez de haberlo alimentado, lo que habían hecho era más bien desollarlo, estaban haciendo con el pueblo lo que ellos querían. Pero entonces aquí encontramos que estos hombres malvados se dan cuenta que es contra ellos. Yo digo hombres malvados porque eso era lo que eran, que eran hombres religiosos, pero que eran sepulcros blanqueados, que por fuera se veían hermosos, pero por dentro estaban llenos de huesos de muerto. Eso era lo que eran ellos, y eso el Señor lo dijo claramente. Entonces ellos se dan cuenta que la machal era contra ellos, que el Señor había dicho esta parábola contra ellos. Dice aquí que comprendieron que la parábola, que la machal era contra ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Procuraban, escucha bien esto, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano. ¿Qué era echarle mano? Poderlo hacer caer en algo, para que de esa manera, bendito sea el nombre del Señor, Baruch Hashem, de esa manera poderlo acusar ante el imperio como un sedicioso, como un alborotador, como un enemigo del imperio, y poderlo llevar a la muerte. Eso es lo que ellos estaban buscando. Ahora acuérdate una cosa, tenía que pasar 4 días desde el mismo momento en que él llegó a Jerusalén, 4 días antes de ser sacrificado. ¿Qué venía? Venía Pesa, venía la fiesta de Pascua, venía el momento en que el cordero tenía que ser sacrificado, el cordero que quitaba el pecado. Ellos sacrificaban un cordero, y ese cordero, la sangre de ese cordero, acuérdate que se derramaba sobre la tapa del propiciatorio, se derramaba sobre la tapa del propiciatorio, o en el propiciatorio de la tapa del arca, y esa sangre vertida sobre el propiciatorio o la tapa del arca cubría el pecado del pueblo por un año. Por eso es que eso es lo que sucede con los judíos hoy en día, los que practican el judaísmo. Ellos cada año, cuando viene después de que pasa Yom Teruah, vienen los 10 días de Teshuvah, que se están arrepintiendo, que están pidiendo perdón, que le piden al Señor que los cambie, que les y allí pidiendo perdón por todos sus pecados de todo el año, de todo el tiempo, y pidiéndole perdón para que cuando llegue Yom Kippur, que es el día de la expiación, entonces se vierta esa sangre encima del propiciatorio, que ya no se hace, y que Dios escriba el nombre de ellos por un año más, para que puedan vivir hasta el siguiente día de Yom Kippur. Eso es lo que ellos hacen. Ahora, aquí no era Yom Kippur, se iba a celebrar Pesaj, que nos habla también de la libertad. Nos habla de la libertad que se obtuvo con la sangre del cordero vertida en la cruz, vertida allí en Egipto para salir, pero aquí en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos querían echarle mano en aquella hora. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el Señor había dicho esta parábola contra ellos, pero no tenían la forma de demostrarlo o decir esto es mentira. El Señor no les dijo ustedes son estos, estos Corenim, ustedes no son estos labradores. El Señor no estaba diciendo esto, pero ellos supieron porque el Señor lo hizo de una manera tan sutil, pero tan firme, que llegó al corazón de ellos. Ellos sabían que era contra ellos que se había hecho esta machal. Y allí ellos saben, pero no lo pueden acusar. No lo pueden acusar de decirle, tú estás hablando en contra de los líderes religiosos, estás hablando en contra del templo. No podían. No podían. ¿Por qué razón? Porque no había forma. El Señor no lo había hecho de una forma directa, pero de tal manera que no
los acusaba abiertamente, pero sí ellos se sintieron acusados. Ahora, dice aquí la palabra del Señor que procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. En ese momento quisieron hacerlo porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Había un grupo de personas, estaban los discípulos, y estaba el pueblo rodeando al Señor, y era como un cerco que el Señor tenía. Estaban allí los esligín, estaban allí guardando al Señor, los talmidín, todo esto, y no pudieron tocarlo. Pero entonces ellos van a empezar a buscarle al Señor cómo le van a hacer caer en una trampa. Entonces el punto B que quiero tocar aquí, mira lo que dice, es el versículo 20, dice de la siguiente manera: y acechándole, enviaron espías. ¿Enviaron qué? Espías. Que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Mira esto. Entonces envían espías que se simulasen justos, y el punto B es tzadikim, justos. Y esto es interesante. ¿Qué hacen aquí? Envían espías y para que se simulasen justos, dice la palabra del Señor. Espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra. Estaban buscando, como ya hemos venido hablando de esto, cómo están buscando hacer caer a Hamashiach, a nuestro Señor Jesucristo, en una palabra, no en un hecho, no en un acto, no en algo que él hubiera hecho, sino en una palabra. Buscar una palabra para entregarle al poder y autoridad de ¿quién? Del gobernador. Es lo que estamos hablando. Ellos estaban buscando cómo acusarlo de sedición, cómo acusarlo de rebelión, cómo acusarle de alborotador. Algo había que hacer, había que acusarlo de algo para llevarlo ante el gobernador. ¿Quién era el gobernador? Poncio Pilatos. Era el gobernador de la provincia de Judea. Él era el gobernador. Entonces vienen los enemigos, y eso es algo que nosotros tenemos que tener cuidado también, porque así el Señor dice: si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Entonces, tener cuidado con nuestras palabras. El salmista decía: pon freno en mi boca, sean pocas tus palabras. Es preferible decir pocas palabras, pero con sabiduría, que muchas palabras con necedad, porque la boca del necio proclama su necedad. Por eso es importante que nosotros aprendamos del Señor. Acuérdate que el Señor dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor quiere que nosotros aprendamos de Él. Aquí querían buscarle, sorprenderle, a ver cómo le acusaban. Así como sucede con nosotros, ¿cierto? Aquí estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Rey Melech Adonai Yeshua HaMashiach. El tema es siguiendo los pasos de Yahshua. Amén. Pero así como estamos caminando detrás de Hamashiach, estamos caminando detrás del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, estamos siguiendo sus pasos, estamos aprendiendo de Él. Eso es lo importante. El Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A veces nosotros, cuando soltamos las palabras, hermano, nos toca tener un cuidado, porque a veces soltamos la palabra y después viene el arrepentimiento, o más que el arrepentimiento, el remordimiento, y viene entonces la acusación. Pero si usted es seguidor usted es creyente,
Usted es creyente, como te llames, cristiano, mesiánico, talmidín, discípulo. Usted es creyente, ¿no es que usted es creyente? Y si eso es un creyente, mejor nos quedamos como estamos. Porque es que nosotros somos, hermanos, mis amados hermanos, somos testimonio. Somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres. Tenemos que dar testimonio de buena vida. Por eso, el Señor nos dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Sabiduría. Sabiduría, dice el Señor, sobre toda cosa adquirida, adquiere sabiduría. Entonces aquí encontramos cómo el Señor lo quiere entregar al poder del gobernador y le mandan espías que se simulasen justos, sadikim. Y esto es lo que pasa, muchos vienen y se simulan justos. El apóstol Pablo o Pedro, no sé, no recuerdo cuál de los dos, el que dice que son personas que se entran encubiertamente para espiar nuestra libertad, para ver cómo es que vivimos nosotros. Hay muchas personas que vienen y miran para ver cómo son los creyentes, cómo hace aquella persona que es creyente, cómo vive, qué canta, qué habla, qué ora, qué lee, qué dice, para luego ellos mostrarse justos, mostrar que ellos hacen lo mismo que nosotros, venir a ser imitadores de nosotros. Y la Biblia dice que el mismo Satanás se viste de ángel de luz, cuanto más sus ministros se vestirán como ministros de justicia. Por eso la palabra del Señor, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, por eso la palabra del Señor nos dice, hijitos, probad los espíritus para ver si son de Dios. No todo. El que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, dice Rebe Melech Adonai Yeshua Mashiach, sino aquel que hace la voluntad del Padre del Abba, que está en los Omayim, que está en los cielos. Es hacer la voluntad del abacados. Entonces, aquí encontramos otra cosa, es cuidado. Tengamos mucho cuidado con aquellos que se simulan, que aparentan ser justos. A veces a nosotros nos acusan porque no somos lisonjeros. Ay, hermano, pero ¿por qué no trata a la gente con más cariño? Trátelos suavecitos. Si usted los tratara suavecitos, ya vería cómo la iglesia crece. Si los tratara suavecitos, ya verá cómo la gente le gusta el mensaje. Pero como usted le está hablando, les habla duro, como nos hablamos duro y hablamos la palabra del Señor y que la palabra del Señor es dura, porque no es la palabra nuestra. Es que no se trata de nosotros, mi amado hermano. Se trata de Hamashiach. Se trata de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que cuando el Señor hablaba, la palabra era tan dura para algunos que algunos decían, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Era como una pedrada en la cabeza, hermano. O sea, venía la palabra del Señor y te daba un golpe que te despertaba, te cimbroneaba. O es que nos golpea de tal manera que nos cimbronea y nos hace despertar, nos hace abrir los ojos, entender las cosas, ver el peligro del enemigo que está al acecho. Aquí estaban los enemigos al acecho de Hamashiach. Y así como los enemigos están al acecho de Hamashiach, los enemigos están al acecho nuestro. Siguen al acecho. Voy a tocar este tercer punto, a ver hasta dónde llegamos, que es aquí, Haderech Hashem, versículo 21 y 22. El Haderech Hashem, que significa el camino de Dios. Vienen estos que se simulan justos, que
que vienen a atacar al Señor, se simulan tzadikim, vienen y entonces le dicen de la siguiente manera, los que se simulaban tzadikim. Y le preguntaron diciendo, maestro, lisonjeros, bendito el nombre del Señor Baruch Hashem. Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? ¿Qué estaban buscando? ¿Qué estaban buscando estos lisonjeros, estos supuestos tzadikim? ¿Qué estaban buscando? Hacerlo caer en una palabra. En una palabra. Y no vienen, mira lo tremendo que es, ya se han cansado durante 3 años y medio de acusarlo y de esto allí, o de perseguirlo, y ahora entonces vienen lisonjeros, simulándose tzadikim, simulándose justos, y le dicen, maestro rabí, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces excepción de personas, sino que enseñas el Haderech Hashem, el camino de Dios con verdad. Y aquí viene entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, viene la cáscara para hacer resbalar al Señor. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Tremenda esta palabra. ¿Nos es lícito? ¿Nos está permitido? ¿Debemos hacerlo? Eran judíos rebeldes contra el imperio. No había un pueblo más rebelde contra el imperio que el pueblo judío. Por eso fue que Roma le cambió el nombre a Israel, a la tierra de Israel, para que tengamos un poquito también del concepto, le cambió el nombre a la tierra de Israel por la de Palestina. Son los romanos los que le pusieron Palestina para borrar el nombre de Israel del mapa. Y vienen estos árabes, se toman la tierra y se hacen llamar palestinos. Entonces, esa Palestina, eso que se llamaba Palestina era Israel, mi amado hermano. Pero bueno, judíos que eran un problema para el César y estaban en contra de todo lo que César dijera. Ahora, César cobraba impuestos, cobraba tributo. ¿Nos es lícito? ¿Nos está permitido? ¿Debemos darle a César el tributo? Vienen esta gente y buscan la caída del Señor. Dicen, vamos a buscarle la caída. Si el Señor dice, si el rabino dice, no le den al César, lo vamos a poder acusar ante Pilato, ante el gobernador, de rebelión. Ya tenemos la palabra, ya tenemos cómo acusarlo. Si nos dice que demos tributo a César, que debemos darle, entonces lo vamos a acusar que está en contra de la Torá, que está predicando contra la Torá. Entonces ya tenían cómo acusarlo ante el César o cómo acusarlo ante el pueblo, ante la congregación. Y es interesante cuando aquí vienen y le dicen, ya con esto terminamos, bendito el nombre del Señor, como le dice aquí, sabemos que dices y enseñas rectamente. Ellos lo decían con lisonja, pero esa lisonja que estaban utilizando era una verdad ineludible. Ellos sabían que era verdad. Lo están haciendo lisonjeramente para hacer caer al Señor, pero están diciendo una verdad. Dice, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios, el Haderech Hashem,
con verdad. Esto era algo que ellos lo sabían y lo estaban allí confesando. Pero a pesar de lo que lo estaban confesando, ellos no eran justos. No eran justos, no eran sadiquín, eran personas que se simulaban, como muchos hoy por hoy. Muchos hoy por hoy que de pronto aparentemente se simulan justos, que se visten como ángel de luz, que se llaman siervos del Señor, o que se llaman líderes, o que se llaman pastores, o que se llaman profetas, o que se llaman apóstoles, o que se llaman como quieran llamarse, se hacen llamar como quieran llamarse, pero su corazón, mi amado hermano, el corazón de muchos de estos hombres es un corazón que está podrido por dentro, un corazón corrompido, un corazón corrupto por el amor al dinero. Por eso la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Mucha gente que está negociando con la palabra de Dios, que la medran, que la tergiversan y que hacen con el pueblo que los sigue a ellos porque no es Hamashia, hacen con ellos mercadería. Ahora, lo que nosotros tenemos es que mirar en qué parte estamos nosotros. ¿Estamos simulándonos justos o somos justos? ¿Realmente somos justos? ¿Hemos sido justificados por la fe, por la emuná? ¿Y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo? Declaramos que el Señor enseña el camino de Dios con verdad. Del Señor Hader Hashem. Estamos enseñando, estamos de acuerdo que el Señor enseña el camino de Dios con verdad, que Él no hace acepción de personas. Realmente le hemos entregado nuestra vida al Señor, le hemos pedido al Señor que entre en nuestro corazón y que nos cambie, que haga de nosotros nuevas criaturas. Si es así, no necesitamos simular nada. Podemos tener en nuestra forma de ser, nuestro carácter moldeado por Dios definitivamente, pero ser nosotros mismos. Que dice el Señor, anda delante de mí y sé perfecto, sé tú, pero conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Dios no quiere manipularte a ti, Dios no nos está manipulando. Dios no te manipula, ni quiere que tú seas una máquina que le sigas ciegamente. Él quiere simplemente que tú mantengas tu forma de ser, tu carácter, pero conforme a la voluntad de Elohim. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? No necesitamos simularnos justos. Seamos justos. Seamos justos. Digámosle al Señor, Señor, te amamos. Gracias, Señor, por lo que eres en nuestra vida. Gracias por habernos cambiado. Gracias por habernos transformado. Gracias por habernos hecho nuevas criaturas. Gracias por habernos dado tu palabra y por darnos salvación y vida eterna. Si alguno de aquí que está en esta tarde, en esta noche me estoy extendiendo demasiado tal vez, quiero decirles si hay alguna persona aquí que en este momento, en esta mañana, esta tarde, esta noche, en el momento que sea, está viendo este video y aún no le ha entregado su vida al Señor, yo quiero decirte que este es el día aceptable, que esta es la hora de salvación, que el Señor te ama, que el Señor quiere cambiar tu vida y quiere darte vida eterna, que el Señor no quiere que tú perezcas, sino que procedas al arrepentimiento. El Señor quiere que tú entres en el reino de Dios, que le entregues tu vida, que nazcas de nuevo. Solamente tienes que entregarle tu vida al Señor, no importa, venir, tú tienes que venir como eres. No esperes que ya seas una persona perfecta para aceptar al Señor. Ven con todos sus defectos y entrégaselos a Él. Todos tus pecados, todos tus errores, entrégaselos a Él. Pide al Señor que te perdone, que te cambie, que te limpie y que haga de ti una nueva criatura. Si aún no lo has hecho, yo te invito a que lo hagas. Quizás mañana no llegue para ti y no sepas a dónde vas a pasar la eternidad.
Ese es el día aceptable, la hora de salvación. Si quieres entregarle tu vida al Señor, yo te invito a que cierres tus ojos, a que hagas una oración de fe como la que te voy a proponer y le entregues tu vida al Señor. Solamente dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, limpia mi pecado, borra mis rebeliones. Te recibo en mi corazón, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Hemos llegado al final de este tiempo de una palabra eficaz, la de Bart Hachén. 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar. Si tú has hecho una oración de fe como esta, es: número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus logros, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra del Señor. Empieza a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él gloria a Dios, pide al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde se predique el Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu tiempo de una palabra eficaz, la de Bart Hachén. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yevarejeja Adonai bismereja, Yaer Adonai panabeleja vijuneja, Yis Adonai panabeleja veyashen, leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor se lo permite, cuando volvamos una vez más a tu tiempo de una palabra eficaz, la de Bart Hachén. Shalom y Braja, y gracias por habernos acompañado. Bendiciones para todos.